Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase para los que ya estamos conectados, ya vamos retrasados 20 minutos, así que corre y se va corriendo. Bueno, la clase anterior, eh, contexto, vamos con el contexto de la clase anterior. El aparato cardiovascular, ese es el tema que nos tocó esta semana. Aparato cardiovascular, bueno. Para retomar un poquito lo que vimos la semana anterior, como resumen, el aparato cardiovascular está compuesto por la sangre, corazón y vasos sanguíneos. La clase anterior vimos lo que era corazón y la sangre, o sea, cómo está compuesta la sangre, funciones de la sangre, cómo está compuesto el corazón. Lo más básico, interesante y relevante de este tema. Y bueno, nos dice que la sangre es un tejido conectivo, ¿verdad? Que transporta oxígeno y nutrientes, su función principal. Y este a su vez tiene dos componentes, plasma y elementos corpusculares, que son el glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y así como sus plaquetas. Del corazón, pudimos conocer que es la bomba principal que transporta sangre por todo nuestro cuerpo y que está compuesta por 4 cámaras cardíacas, que estas son aurículos y ventrículos, así como la función del corazón principales arterias. Fue lo que estuvimos prácticamente hablando la semana anterior, se los dejo como contexto principal para que podamos entender esta parte. Vimos la primera parte del aparato cardiovascular, que fue esto, el corazón y la sangre. Ahora muy bien, vamos con la siguiente parte del aparato cardiovascular, que son los vasos sanguíneos. Siguiente, por Philip. Gracias. Bueno, podemos observar en nuestras diapositivas que los vasos, ¿qué son los vasos sanguíneos? Ajá. Nos dice la literatura que los vasos sanguíneos son estructuras tubulares, como las que observamos en la imagen, que transportan la sangre a través del cuerpo y que esta, como ya bien sabemos, la sangre tiene que transportar oxígenos y nutrientes. Muy bien. Pero pues se mueve, la sangre de cierta forma se mueve en dos vertientes. Estas pasan por arterias y venas. Arterias donde lleva la carga completa, oxígenos, nutrientes, y las venas donde ya esta sangre ya va sin nutrientes y va con poco oxígeno, que tiene que retornar al corazón, volver a pasar ese filtro y volver a salir con la carga pertinente y que se tiene que distribuir a diferentes regiones del cuerpo. Ahora bien, nos menciona la literatura que tenemos 5 principales vasos sanguíneos. Son arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Vamos a iniciar en esta primera parte con las arterias, ¿sale? Estas pues su función principal es transportar la sangre que sale del corazón, porque es la que sale del corazón, que sale sobre las paredes arteriales, y que, pues bueno, esta es la que lleva oxígeno y los principales nutrientes. A su vez, las arterias pues se dividen en arterias musculares de mediano calibre y las arterias elásticas. Ahorita lo vamos a ir discerniendo todo el tema a qué se refiere con esto. Las arterias, fíjense, tienen la capacidad de tener una distensibilidad.
lo suficiente para poder moverse como si fuera un rito y hacer fricción y fuerza de esta sangre y pueda fluir aún más rápidamente. ¿Sale? Entonces, hasta aquí. Vamos a ir definiendo que nuestros vasos sanguíneos son estructuras tubulares que transportan sangre y que esta, pues la capacidad es que se distribuyan los nutrientes pertinentes y el oxígeno pertinente. Siguiente, porfis. Bien, ahora vamos con la estructura de los vasos sanguíneos, cómo están compuestos, qué son. En la imagen podemos, para que podamos comprender a qué se refiere, ¿no? El por qué los vasos sanguíneos. Y aquí nos da las dos vertientes, vena y arteria. En general, las venas y las arterias en sí tienen lo mismo, están conformados, solo hay una pequeña diferencia entre una y otra. Aquí en la imagen podemos observar lo que es la estructura en lo que es la vena y la arteria. Y al fondo podemos ver los capilares, las vénulas y las arteriolas, que ahorita las vamos a ir hablando cada una. Entonces, está compuesta, en general tienen tres capas. La capa externa, la capa media y la capa interna. ¿Sale? La capa media, que esta prácticamente es un músculo liso, un músculo ligeramente delgado, para ambas, para ambas. La capa interna igual es un tejido epitelial y la capa externa es un tejido conectivo. Y en las arterias... Maestra, perdón, buenas noches. ¿Cómo? La capa interior es de músculo liso delgado y la otra es que no lo copié. Ok, va. La capa media, empiezo por la capa media porque en sí es la capa de la arteria y vena. En general, esta capa es un poquito más gruesa porque es un tejido muscular. La capa media es un tejido músculo liso y a su vez tiene tejido conectivo, pero más músculo liso. Es la parte media de ellos. Es la parte que nos podemos observar, que se ve hasta como más carnosidad. Esa la tiene tanto las venas como las arterias, pero si podemos observar, me voy a la capa media porque es la más importante de los vasos sanguíneos. En esa capa media, vean un poco la diferencia. Es más gruesa en las arterias que en las venas. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre en las arterias es mayor, lleva más carga, lleva como los camiones de carga, lleva una sobrecarga. Y en la otra, en la parte media, que es de igual forma, en la vena, esta pared es ligeramente un poco más delgada que en la arteria. ¿Por qué? Porque esta ya viene con caja vacía. Este es como el tráiler de caja que va en su ruta y va con su caja llena. Regresa, dejó toda su carga y regresa y ya regresa vacía. No es que regrese vacía como tal, pero ya no lleva nutrientes y ya no lleva oxígeno como tal. Y el flujo llega a ser un poco más lento y por ende es un poco más lento, porque no lleva el mismo flujo, no lleva la misma carga. Entonces esta es ligeramente un poco más lento y un poco más delgada, porque al fin y al cabo se adapta a su trabajo, a lo que tiene que hacer. Entonces, toda arteria, capilar, vénula, vena que observamos tienen tres capas: la capa interior, la capa media y su capa externa. La capa interna es un tejido epitelial, la capa media es un tejido conectivo, un tejido muscular,
Y la capa externa es un tejido conectivo que en sí tiene fibras elásticas y colágenas, porque esto es lo que hace que se distiendan los vasos sanguíneos, porque estos se van a extender de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Sale? Entonces, esta es la estructura de un vaso sanguíneo. Y lo mismo es, la misma morfología es para una vena, para una arteria, para lo que es un capilar, que es una arteriola, es una vénula, es la misma forma, la misma función. Solo que la vena es un poco más delgada porque no lleva la misma sobrecarga que una arteria. En sí, la arteria es un poco más gruesa porque, caramba, lleva mucho más carga, lleva nutrientes, lleva hormonas, lleva oxígeno principalmente, entonces va a caer. La vena no. ¿Sale? Entonces, esta es la estructura básica de lo que es un vaso sanguíneo, sea cual sea. ¿Sale? La única diferencia es las fibras elásticas, que las fibras elásticas la tienen las arterias y la vena no. ¿Por qué tiene que tener, por qué debe o tiene una fibra elástica las arterias? Porque esta ayudan a que las arterias, el flujo sanguíneo sea aún mejor y más rápido. La movilidad tiene que ser ligeramente rápida. ¿Por qué? Porque como no nada más va sobre hacia un solo lugar, ¿no? Sino se va ramificando con las arteriolas, con las vénulas, con los capilares, para llevar los nutrientes posibles, el oxígeno o las hormonas posibles a donde tengan que ir. Entonces, tiene que tener tiene que tener ahí una ayuda para que pueda ser aún más rápido. Vaya, ¿vamos comprendiendo hasta aquí? Espero que sí. Siguiente, porfis. Gracias. Ahora bien, vamos con las arterias. Esta nos dice la literatura que contienen fibras elásticas, es los que le mencionaba, los cuales hace que tenga una distensibilidad el mismo vaso sanguíneo, es decir, que se pueda expandirse aún más o estrecharse de acuerdo a la cantidad de nutrientes que vayan a pasar, la cantidad de oxígeno que tengan que pasar. Y esta distensibilidad es lo que ayuda también a que no se desgarre. Como todo músculo que recordemos tiene una distensibilidad y una extensibilidad, porque ayuda a que no se desgarre y se pueda expandir lo que tenga. Estoy escuchando. Porque debido a la cantidad de nutrientes que tengan que pasar, a la carga, porque recordemos que hasta sustancias, porque por el torrente sanguíneo, vamos a recordar, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, en los vasos sanguíneos, en los capilares, en las arteriolas, ahí se distribuye en esas ramas más pequeñas, se tienen que distribuir, por ejemplo, cuando hay alguna patología y tenemos que ingresar un medicamento a la vena, bueno, las arterias en específicos, son las que llevan esas sustancias. Entonces, si tiene que entrar más de lo normal para que pueda actuar dentro del cuerpo, como lo es un medicamento, las arterias están diseñadas para eso, para tener aún mayor la capacidad de. Por eso tienen que tener esa distensibilidad. Y claro, esto se debe a que también puede haber pequeños aumentos en la presión, porque no es lo mismo que, por ejemplo, no seamos hipertensos, seamos un paciente normal que maneja una presión adecuada y que bueno, el mismo cuerpo sabe que en algún momento puede necesitar de esa distensibilidad
Y ejemplo, la persona por X o por Y factor, pues bueno, no tiene, ejemplo, buena alimentación, buen cuidado y se vuelve hipertenso. Y tiene que haber un flujo mayor de sangre. Es hipertenso, perfecto, tiene que haber un flujo mayor de sangre en el que tiene que ser aún más rápido por X o por Y factor y pues ya las arterias están básicamente diseñadas para cuando haya un flujo mayor de esa sangre. Y es lo que en sí la misma naturaleza nos ayuda. Pero igual, ya cuando exceden este tipo de cosas, pues ya se desgarran, ya es cuando viene una trombo, un desgarre interno y empiezan las patologías. ¿Sale? Entonces, las arterias, miren, fíjense bien, estas se dividen en arterias elásticas y las arterias musculares. Las elásticas, estas nos menciona la literatura que son las más grandes. Las más grandes del cuerpo, es decir, las que están básicamente conectadas al corazón. Por ejemplo, una de ellas es la arteria aorta, que es la aorta principal. Esta nos dice que el diámetro de de esta arteria llega a ser, es la más grande, y llega a ser su diámetro como como si fuera una manguera de jardín, imagínense. ¿Qué tan grande? ¿Cuánto es el diámetro para 2, 3 centímetros? 2 centímetros. Así de grandecita se llega a ver la aorta dentro de nuestro corazón. Entonces, y pues esta, recordemos que es la que saca la sangre hacia los pulmones. Y la más pequeña de las arterias elásticas llega a tener, nos menciona la literatura, la ejemplificación, con lo que es un dedo de nuestra mano, el dedo meñique de nuestra mano, así de delgaditas pueden ser, o aún más delgadas como las de un bebé, menciona la literatura. Entonces, pueden ser grandes como una arteria que se parezca a una manguera de jardín, o puede ser tan pequeña como un dedo. Pero en general, a pesar de que lo estamos haciendo la comparativa de un dedo y una manguera de jardín, en general, las arterias elásticas son las más grandes del cuerpo. ¿Por qué? Por la capacidad de nutrientes, oxígenos que tienen que transportar, como lo es los pulmones y el resto de los órganos, ¿sale? ¿Y por qué se llaman elásticas? Bueno, porque tienen abundante fibras elásticas, porque debe de haber mucha elasticidad ahí y mucha distensibilidad más que nada. Que recordemos que la distensibilidad es eso, la capacidad de expandirse y más la carga excesiva que viene de nutrientes y oxígenos del corazón hacia los órganos. Entonces, ahí prácticamente está saliendo la cantidad necesaria de sangre justa que va necesitando el cuerpo. Muy bien. Y esas son las arterias elásticas, las más grandes, las que tienen fibras elásticas, las que van a transportar la mayor carga de sangre con nutrientes y oxígenos a todo el cuerpo. Esas son las arterias elásticas, hablando de las arterias. Y la otra división de las arterias son las arterias musculares. Estas son musculares o se dicen llamarse musculares porque efectivamente tienen músculo liso, están más compuestas por músculo liso y por menos fibras elásticas. No tienen tantas fibras como sí la tienen, pero no lo suficiente como las arterias elásticas.
porque como estas no son principales, ya son más para ramificaciones, pues digamos que ya están subdivididas y la cantidad de nutrientes y oxígeno pues ya nada más va para una región en particular. Entonces, estas pues son capaces de tener una mayor vasoconstricción y mayor vasodilatación, es decir, se ajustan aún más al flujo sanguíneo, si es mayor o menor el flujo sanguíneo, dependiendo la situación y la región en la que se encuentre, ella se adapta, ¿sale? Y son conocidas, estas son conocidas como las arterias de distribución, es decir, las que distribuyen ya a regiones particulares, lugares específicos, que vaya, que van a diferentes partes del cuerpo. Pues esas ya nada más distribuyen. Las principales, que son las elásticas, son las que empiezan a darle hincapié a estas arterias musculares. Ajá. Y pues bueno, igual, una capa externa, una capa media y su capa interna, que como les comento, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia y varía entre una y otra es la distensibilidad, las fibras elásticas que tienen aquí. Estas tienen un poco menos porque pues ya tienen una función más específica. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí, chicos? Menciónenme, pregúntenme hasta aquí, no los he confundido. Sí, prófanos. Voy leyendo chat, permítanme. Ok, gracias, Gaby. Ahora bien, aquí hay una parte importante de lo que son las arterias, algo que la verdad hasta yo desconocía y digo, vuelvo a retomar mi clase yo misma y digo, wow, de verdad que sí, tiene que ser así. Es que las arterias, pues bien dice, el cuerpo recibe la sangre, pues, para todo, ¿no? De más de una arteria. O sea, no es de decir que una arteria hace la chamba para todo el cuerpo, no, 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 sino que puede recibirla de dos o tres, ¿cómo les diría? De dos o tres arterias. Ejemplo, el miembro superior derecho o el miembro superior izquierdo, no nada más llega una sola arteria llevándole los nutrientes necesarios, llevándole el oxígeno necesario, o sea, no, no es nada más una vía. Es como si fuéramos de un ejemplo, ¿no? Comalcalco, Villahermosa, esa arteria principal la llamamos vía corta. Pero, el tráiler tiene que llevar, lo ideal es que pase por la vía, por esa vía principal. Pero bueno, hubo una obstrucción, pasó algo, hubo una tromba por ahí. Tiene sus vías alternas. Las arterias tienen sus vías alternas. No es nada más que se confíen que por una sola vía va a pasar todo. No, 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 no. Porque si una de ellas se llega a obstruir, tiene que tener una vía alterna para que esa parte del cuerpo no deje de funcionar o no se mueran los tejidos. Es decir, la vía corta como Malcalco, Villahermosa está obstruida, pero me puedo ir por la vía de Jalpa o llegando a la isla. Aquí por ahí tenemos otro entronque y nos vamos allá por atrás. Sale por, no me acuerdo cómo se llama, el que va a carretera Reforma y te vas por una vía, nos vamos por vía alterna. Lo mismo hacen las arterias, ¿sale? No nada más una arteria se enfoca, es decir, nada más tengo una arteria para mandar
oxígeno y nutrientes al área del miembro inferior derecho. No. Dice que el cuerpo es tan sabio que hay todo un proceso de que si una de mis arterias están obstruidas, no puede haber el paso necesario de mi oxígeno y de mis nutrientes. Tiene que tener arterias alternativas en la cual pueda ayudar a llegar esos nutrientes. Y a este proceso de ayuda y distribución de las mismas arterias se le llama anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? Pues bueno, es la unión de dos ramas o arterias, que irrigan la misma región del cuerpo. Tú estás obstruida, ok, no te preocupes, amiga arteria, nosotras dos más vamos a hacer la chamba por ti. O yo me enfermo y ustedes dos hacen, y yo, o tú te enfermas y nosotras dos hacemos. Pero de que las tres hacemos la chamba para la misma región, lo hacemos. Pero como somos hermanitas, ejemplo, que fueran tres, y una se enferma, las otras pueden seguir pasando los nutrientes. Y a ese proceso de unión, de ramificación y distribución, y más aún cuando hay una obstrucción, y tiene que llegar sí o sí oxígeno y nutrientes, se llama anastomosis. ¿Cómo la ven? Hasta el cuerpo se ayuda mutuamente. Y miren, por ejemplo, esta. Maestra, Sí, ¿y dígame, dígame. ¿y esa anastomosis ocurre natural en el cuerpo o es guiada No, quirúrgicamente? ocurre natural. Wow, gracias. Ocurre natural. Sí, yo la verdad que esta parte no la, me volví a instruir porque me gusta volver a leer, volver a ver. Yo decía, wow, es un proceso natural. Es como cuando se obstruye una parte del cuerpo, por ejemplo, vámonos por algo más sencillo, simple, un moretoncito, ya no pasan por esos capilares, pero hay capilares alternos que ayudan a terminar de llevar esos nutrientes o ese oxígeno necesario para el resto del cuerpo, por ejemplo. No nada más, no se paraliza todo ahí, sino se buscan vías alternas. Por eso, de igual forma, imagínense, si nada más hubiera pues una sola, no se regeneraría tan rápidamente en nuestro cuerpo o simplemente no pasaría. Pero es algo innato, algo que el mismo cuerpo sabe que se tiene que hacer. Así es. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora vamos con las arteriolas.